El título, el nombre del siguiente panel es Seguridad Bancaria, FinTech y Datos Personales. Y es un gusto para nosotros poder dejar el uso de la palabra a la magistrada del Poder Judicial del Estado de México, doctora María Alejandra Almazán Barrera. Gracias, muy amables. Muy buen día. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Ya tarde, buena tarde. Y bueno, el tema de este panel, seguridad bancaria, fintech y datos personales, me parece que es uno de los más interesantes de este congreso. Agradezco la oportunidad, el honor de compartir el panel con tan brillantes exponentes. Y bueno, aquí vamos a abordar los desafíos y estrategias justo en la protección de datos personales en el sector bancario y fintech. Ahora estamos, creo, en ciernes apenas aquí en México con fintech, Technology, con estas empresas que están, justo combinan la parte financiera con la tecnología. Y comentábamos hace un rato que, bueno, nos falta muchísimo aquí en México por caminar en ese mundo, pese a que diario ya convivimos con estas plataformas. Pero ¿dónde queda la seguridad justo de los datos personales en este tipo de plataformas? Y bueno, los panelistas que nos acompañan el día de hoy son de lujo, como todos los que han co- eh, acudido aquí con nosotros. Me voy a permitir hacer una semblanza, relatarles una semblanza muy breve de cada uno de ellos. El doctor Arturo García es gerente de seguridad de tecnologías de la información de Banco de México. Nos está acompañando vía remota. Le agradecemos mucho su presencia. Tiene especialidades en banca y en seguridad de la información. Ha trabajado en muchas compañías. Ha sido profesor, periodista, profesor de pregrado y posgrado en información y seguridad electrónica, supervisor de tesis y examinador de exámenes de posgrado, periodista en diferentes revistas de seguridad como Seguridad en América y Más Seguridad. Ha sido gerente de seguridad de tecnologías, ex director de seguridad de la información, alto gerente responsable de la seguridad de tecnología, seguridad electrónica y seguridad de la información, gerente de sistemas de seguridad. Ha sido responsable de seguridad de información tratando con ISO 2700 y SMS, controles técnicos, riesgos, campañas de sensibilización, políticas, etcétera. Responsable del diseño e implementación de sistemas de seguridad física que se ocupan de sistemas CCTV, sistemas de protección contra incendios, de detección de intrusiones, de control de acceso, etcétera. Y de sus estudios, entre otros, encontramos que ha estado en la Universidad Naval, en donde cursó el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. En la Universidad Naval Secretaría de Marina Armada de México, tiene la maestría de Seguridad Nacional y Ciberseguridad. En la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Dirección de Seguridad de Empresas DSE. En la Universidad de Kent, una maestría en sistemas distribuidos. Y en el Tecnológico de Monterrey, la licenciatura en Ciencias de la Computación. Nos acompaña, gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Está Al aquí también contrario, con sí, nosotros. nuevamente, gracias. Gracias. La doctora Josefina Román, es un gusto, doctora Josefina Román Vergara. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac, doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Se ha desempeñado en diversas áreas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Ha sido administradora de normatividad de la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria. Fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Fue en 2013 nombrada comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, y un año después fue electa comisionada presidenta, cargo que ocupó hasta el año 2017, y de noviembre del 2015 a noviembre del 2016 fue la primera coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Durante 2018 fue secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, y actualmente es comisionada del INAI por el periodo 2019-2026. Ha sido docente en las materias de Derecho Procesal, Fiscal y Administrativo, Derecho Fiscal y Hacienda Pública en distintas instituciones públicas, privadas, y actualmente continúa como catedrática. Bienvenida, doctora, un gusto y un placer tenerla aquí con nosotros. Y nos acompaña también el maestro Sandro García Rojas Castillo.
especialista certificado, conferencista, consultor internacional y académico, especialista en temas corporativos, compliance, gestión de riesgos y financieros, entre otros. Cuenta con estudios de posgrado, entre los que destacan el máster en Derecho Penal Económico, Seguridad de Bienes y Personas y el Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido representante de México en diversos organismos y foros internacionales como Naciones Unidas, Gafi, Consejo de Europa, OCDE, Eurojust, entre otros, destacando en sus participaciones en temas como combate a corrupción, lavado de dinero, terrorismo y financiamiento, combate a delincuencia organizada, cooperación internacional, consultoría internacional en materia de prevención de lavado de dinero y enfoque basado en riesgos en colaboración con Gafilat y el Banco Centroamericano de Integración Económica y evaluaciones mutuas de Gafi. Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Por más de 8 años trabajó como regulador y supervisor del sistema financiero mexicano en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habiendo sido previamente titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, así como agregado ante la Unión Europea y Suiza, y actualmente socio fundador y consultor internacional del despacho Lex Quo Sociedad Civil. Es un reconocido conferencista y profesor universitario, lo ha sido durante más de 25 años en México, América Latina y Europa, columnista y articulista, cuentacuentos. Sandro García Rojas ha sido autor de diversos artículos y destaca en el libro titulado Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, en coautoría con Santiago Nieto Castillo y Carla Valenzuela Pérez, y participó en el libro Una visión interdisciplinaria en el combate a la corrupción, en coordinación de Sergio Eduardo Guacuja Betancourt. Sandro, bienvenido, es un gusto compartir. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos vamos a abordar algunas temáticas, como decíamos, de seguridad de datos personales en este sistema de financiero que convive con la tecnología, cómo compaginarlos, cómo conviven, cómo tener una armonía en cuanto a la seguridad o no de los datos personales. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar con un cuestionamiento que nos va a permitir abrir el panorama para que en el momento en que quieran ustedes intervenir lo puedan hacer. Cada uno de nuestros panelistas va a tener 10 minutos para exponer lo que nos van a platicar el día de hoy. Y al final, si hay tiempo, si el tiempo nos lo permite, contaremos con una sesión de preguntas que podremos recabar aquí a quienes están de manera presencial y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Les pedimos que nos las envíen de igual forma, que nos las hagan llegar por los canales de la Escuela Judicial y si el tiempo lo permite, las podremos formular. Así que, sin más, vamos a empezar, si les parece bien, doctora, si nos hace el favor, con una pregunta que el día de hoy nos va a permitir abordar el tema que nos ocupa. Dada la evolución constante de las tecnologías financieras, ¿cuáles estima que son los mayores retos que enfrenta el INAI para garantizar la protección de datos personales en el sector fintech? Gracias, magistrada. Muy buenos días de nueva cuenta. Gracias por estar aquí, Edgar. Querida amiga Vero, gracias. Muy bien, yo traigo una presentación, pero me parece que la pregunta es por demás interesante y brevemente les quiero dar un contexto de lo que venimos haciendo en el INAI en materia de protección de datos personales, específicamente con empresas de servicios financieros, incluyendo fintech. Aunque no me vayan siguiendo, bien, primero hay que decir que en México, por nuestra historia, fue primero la transparencia, política pública nacional, el derecho de acceso a la información pública y nace como una limitante el derecho a la protección de los datos personales. Es hasta después de que la primera Ley Federal de Transparencia en 2002 contenía algunos artículos que hablaban ya de la protección de los datos personales, pero no se establecía un procedimiento y no estaba reconocido como derecho humano. Bien, más tarde ya se reconoce en la Constitución, se adiciona un párrafo segundo al artículo 16 y entonces hoy lo primero que hay que decir que en México es un derecho humano, el derecho humano a la privacidad y el derecho humano a la protección de los datos personales. ¿Cuál es la normativa de este derecho humano?
hay la ley reglamentaria de este artículo 16 y el propio artículo 6º constitucional, en donde la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establece esas bases generales, principios, procedimientos para que todas las instituciones públicas del Estado mexicano protejan datos personales. Hoy en día tenemos cerca de 8,000 instituciones que tienen que aplicar esta ley en los ámbitos federal, estatal y municipal. ¿Qué pasa en el sector financiero? Para efectos del sector financiero, hay que decir que les aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Hace rato les decía, sujetos obligados, instituciones públicas. Para la ley federal se denomina a los responsables sujetos regulados. Esta ley evidentemente aplica a todo el sistema financiero del país, empresas fintech también. Hace rato comentábamos en la salita que justamente desde el INAI las mayores multas que se han impuesto han sido a empresas de sector financiero. La más alta ha sido por ahí de 36 millones de pesos. También es cierto que me parece que hoy estas empresas del sector financiero tienen mucho más conciencia de las obligaciones y responsabilidades que les impone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahora, ¿cuál es el tema específicamente con estas empresas? Tienen su propia regulación. Adicionalmente, les aplica la ley federal. La ley federal establece principios, deberes y obligaciones. Lo que nosotros hacemos con estas empresas en un momento dado, puede ser por denuncia o puede ser de oficio, es llevar a cabo el procedimiento que la propia ley señala. Primero hago una investigación. Después hacemos la siguiente etapa que la ley denomina verificación, que es una especie de auditoría. Y si tengo elementos con cualquiera de estas empresas, voy a un procedimiento de sanción. Ya les comenté que la más alta es de 36 millones de pesos y fue a un banco. Ahora, también hay que decir que estas empresas decíamos, cumplen con principios, deberes y obligaciones. El tema es que cuando hablamos de datos personales, la ley lo define muy fácilmente y dice toda aquella información que te identifica o te hace identificable. Pero hay datos personales que tienen el apellido de sensible. Entre los datos personales sensibles está, por ejemplo, la preferencia sexual, está el estado de salud presente y futuro de una persona, y también se considera en esta categoría a los datos financieros o a los datos patrimoniales, porque puede implicar algún riesgo a la persona. Luego, entonces, la consecuencia es que todas las empresas del sistema financiero y empresas fintech tienen un grado de obligación superior porque hacen tratamiento de datos personales con el apellido de sensibles. Entonces, las medidas físicas, administrativas y tecnológicas que deben tener estas empresas es muy superior, por ejemplo, al que tiene alguna escuela. La escuela judicial debe tener un buen de información de datos personales, pero no es la misma categoría del dato personal que se maneja en estas empresas. Entonces, bueno, a mí me parece que es muy importante que se cubra, por supuesto, con estos principios, deberes y obligaciones. Les quiero también compartir que desde el INAI, además de la ley federal, del reglamento, tenemos una serie de guías. Hay una guía específicamente para empresas del sistema financiero y fintech para el debido tratamiento de datos personales. Hoy, con inteligencia artificial,
Inclusive ya se está hablando de neurodatos, neurotecnologías. La legislación tiene que ser armonizada. Y yo cerraría con eso, magistrada. ¿Cuál es el gran reto que tenemos en el INAI en materia de protección de datos personales? Justamente es la actualización de la Ley Federal de Datos en posesión de particulares. La Ley Federal de Datos en 2010 fue una muy buena ley, pero hoy, aunque la seguimos aplicando para todos los efectos, sí requiere de actualización con todas estas nuevas tecnologías. Pero además decía yo el término armonizado, porque la Ley Federal de Datos solamente se encarga de que el tratamiento de los datos personales sea el correcto, pero hay muchas otras cosas que se tienen que normar, como es ciberseguridad. Y también somos muchas las instituciones que tenemos que ver con estas empresas. Está también COFESE, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, bueno, mi conclusión es que el mayor reto es la actualización y debida armonización de la ley federal. Y también me parece, juega un papel muy importante los organismos internacionales. Inclusive en materia de protección de datos hay diferentes redes internacionales. La Asamblea Global de la Privacidad, hoy lo preside el INAI, agrupa a más de 140 autoridades de todo el mundo y estos temas se analizan y se discuten a nivel regional para que la legislación contenga los estándares más altos, pero también a nivel global. A nivel regional tenemos la Red Iberoamericana de Protección de Datos, también la preside hoy el INAI y también estamos haciendo ejercicios como recomendaciones, guías para todas estas empresas en el cumplimiento específicamente de datos personales. Sí, nosotros no tenemos participación alguna en la legislación específica. Justo a tiempo. Gracias. Gracias, doctora. Es por demás, comentábamos hace un rato en la salita justo que a veces nos preocupamos, ¿no? Decimos, tanto dato biométrico que nos recaban, tantos datos sensibles, como bien los denomina usted, y bueno, ¿dónde quedan almacenados? ¿Alguien los protege? Pues la respuesta es sí, para eso está INAI, para eso están estos organismos justamente creados para ello, y la abundante legislación que hay, que sin embargo, coincido, ya usted nos los expuso, es insuficiente, sobre todo tratándose de datos en posesión de particulares, ¿no? Hay mucho que hacer sobre el tema. Gracias, doctora. Si no me lo permite, regresamos con usted en un momento para preguntarle al maestro Sandro, en su experiencia, justamente hablando de esta posibilidad de vulnerabilidad de datos, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que enfrentan estas entidades fintech en términos de seguridad de estos datos personales y cómo se pueden mitigar? Con mucho gusto, magistrada. Buenas tardes a todos. A ver, el tema de la información, el tema de los datos, curiosamente, y como lo reseñaba muy claramente la doctora, ha ido en evolución no necesariamente acorde como se hubiera pensado a lo largo del marco jurídico mexicano. Y un ejemplo claro es justamente el sistema financiero. Ustedes saben que existe el secreto bancario, como lo existe el secreto fiscal, desde hace muchos años. Sin embargo, este secreto bancario de la información de índole patrimonial o financiera que tienen las instituciones ya estaba regulado, pero se tuvo que hacer, digamos, un paréntesis, un caso de excepción para cuando esa información es requerida por algunas autoridades. Y la evolución del sistema financiero empezó con bancos y después fueron las sociedades financieras populares, las casas de bolsa, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Podría nombrar 17, 18 sectores. Y finalmente, la última de las leyes aprobada fue la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera, también conocidas como fintechs. Ahora, el tema fintech tiene dos complejidades. Uno, desde una perspectiva global, planetaria, y como lo decía la magistrada, fintech es financial through technology.
es decir, elementos financieros a través de la tecnología. Sin embargo, no todo lo que el mundo concibe como fintech lo concibe la ley mexicana. En la ley mexicana existen 3 diferentes figuras fintech. Las instituciones financieras de pago electrónico, IFPES, por su abreviatura, o e-wallets, carteras electrónicas, las que traemos en el teléfono. Están las crowdfundings, conocidas mundialmente, instituciones financieras de financiamiento colectivo. Los modelos novedosos, conocidos internacionalmente como Sandbox, que no hay ninguno en México todavía. Y nada más. Pero todo lo demás que implica meternos nosotros en una aplicación, dar de alta una cuenta, hacer un onboarding digital, para el mundo podría resultar fintech. Todos los bancos hoy están, digamos, inmersos en esa tecnología, pero nuestra ley solamente reconoció estas 3 figuras como novedosas, si me lo permiten. ¿Cuál es quizás el gran reto que tiene hoy el sistema financiero? Pues que la evolución en una banca que tiene muchos años, que tiene una historia importante en la conservación del secreto financiero, del secreto de información patrimonial, las instituciones fintech, que son instituciones mucho más, digamos, tecnológicas, con mucho menos infraestructura necesariamente de recursos humanos, incluso de inversión, de tecnología, etcétera, podrían estar, digamos, sujetas a la misma norma. Sin embargo, porque la ley así lo señala y los ordenamientos secundarios, reglamentos circulares, circular única de bancos, etcétera. Pero aquí, digamos, uno de los grandes retos es que han proliferado plataformas que no son instituciones financieras ni fintech, que también tienen acceso a esta información y que eventualmente nosotros como clientes o usuarios de esas plataformas no sabemos bien qué está pasando con la información. Regreso un poquito al tema del caso de excepción y pongo un ejemplo práctico. Cuando un juez de lo familiar pide información, cuando el SAT, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera piden información, las instituciones están obligadas a dar esa información y tienen una regulación específica en materia financiera, tienen un supervisor específico, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el propio Banco de México desde la perspectiva sistémica también tiene una injerencia importante. Sin embargo, estas otras plataformas que no están en el sistema financiero eventualmente podrían tener el tratamiento y el procesamiento de datos no necesariamente regulado, o si está regulado, como lo señalaba la doctora, no necesariamente con la misma capacidad de un organismo supervisor que pareciera debiera ser una institución financiera por tratarse, por ejemplo, de créditos. Hubo hace poco un famoso caso de los montadeudas que salió en medios. Ninguno de los montadeudas prácticamente era institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ninguna. Tenían un poquito en temas de Profeco, un poquito en temas, por supuesto, del INAI. Sin embargo, no necesariamente este sector no regulado eventualmente tiene una supervisión especializada para ver que se cumpla el tema del tratamiento de los datos para efectos financieros de crédito y el tratamiento de datos personales. El mundo revoluciona rápidamente, va evolucionando rápidamente. Hoy tenemos el reconocimiento de datos faciales, de datos biométricos. Yo hace unos días sorprendido estaba porque me hacían grabar mi voz para acceder a una de las plataformas. De tal suerte que nuestra primera aproximación, pensemos en la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 115 de la ley, que prevé temas de prevención de lavado de dinero, era las instituciones deberán mandar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo. Hoy incluso las leyes van proclives a intercambiar esa información siempre y cuando sea con objetivos de prevención de lavado de dinero. Aristas que se van abriendo, riesgos que van surgiendo, pero sin duda alguna oportunidades para que nosotros podamos regular, supervisar, normar, estudiar sobre estos temas. Hasta aquí me quedaría, magistrada.
Muchas gracias, maestro Sando. Sin duda, un gran reto. Tenemos y convivimos diariamente con 1000 plataformas que no sabemos si están reguladas por esta ley, por ley FinTech o por sistema financiero tradicional. Es todo un reto. Primero, saber por qué está regulada para saber qué me protege. Y entonces es un reto doble porque es de la autoridad para regularlo y de nosotros como usuarios para informarnos y poder exigir que se regule de la mejor manera posible. Gracias. Doctor Arturo García, si nos permite, hablando justamente de estos retos de seguridad y usted en Banco de México, pues tendrá todo el panorama mucho más amplio que el de nosotros. Entonces le preguntaríamos cuáles son los principales retos en seguridad de datos que enfrenta el sector financiero de México, doctor. Muchas gracias. Pues primero que nada, y rápidamente agradezco mucho la invitación a participar. Magistrada, comisionado, de verdad, maestro Sandro, es un honor poder compartir estos momentos con ustedes. Y aprovechando que mi agenda no me permitió estar físicamente, voy a aprovechar para poner una muy pequeña presentación para atacar un poquito los puntos que estaban comentando ahorita. Sí pueden ver ya mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Sí, sí, se ve bien. Ok, bueno, hablando de los retos, quería dar un poquito, un paso para atrás, nada más para contextualizar muy bien esta parte que hemos estado hablando acerca de las amenazas o que puede pasar. Todos los bancos, todo el sector financiero, al igual que muchos otros sectores, somos prácticamente igualmente víctimas de algunos eh, amenazas que vemos y que muchos de los ciudadanos que están protegiendo sus datos, que van más bien que desean proteger esos datos, que somos responsables de proteger esos datos, muchas veces caen en un phishing que usurpa su identidad, en un ransomware que nos deja entrar sus datos, unas negaciones. Hay diferentes atacantes que vemos, hay desde los muy menores tal vez, que pueden ser hasta un vecino, alguien mal engustada, alguien que no tiene mucho poder, hasta gente, hasta grupos especializados. Entonces tenemos ya una variedad en el ecosistema de atacantes que en el sistema financiero, si lo vemos, pues somos una parte fundamental en sus ataques. Estos ataques, conforme lo hemos estado viendo, yo llevo prácticamente unos 30 años, estoy por cumplir ya 30 años en el Banco de México y he visto la evolución en el sector financiero, cómo están. Y he visto esta evolución que ahorita marcaban muy bien en cuanto a los ciberataques. Ya son más fuertes, más especializados, son muy complejos. O sea, realmente esto me ha tocado presenciar ataques que realmente salen mucho más allá de lo que sería prácticamente la ilusión de que una persona, un adolescente en su casa, en su cuarto pudiera hacer un ataque. Realmente son muy complejos. Es muy difícil muchas veces revisar todo lo que están haciendo. Son muy silenciosos y también más coordinados. No está muy lejano a la idea que teníamos. Ahora se puede tener una unidad de negocio que entra, que le vende el acceso de un banco o de una institución a otro grupo. Ese otro grupo se mueve, revisa cómo se pueden hacer fraudes, cómo puede sacar más información. También se pueden hacer, o vende a otra organización que hace exactamente esa monetización y hay que dispersarla y hay que cobrarla. Entonces estamos hablando de varias unidades de negocio coordinadas, mucho más coordinadas. Esta evolución cada vez está más y más fuerte, sobre todo en el sector financiero, donde necesita forzosamente este grado de especialización. Y bueno, y México, pues obviamente, con todos los demás problemas y atraso y cosas que tiene pendientes, pues bueno, lamentablemente ocupamos un muy mal lugar. Es muy difícil realmente rankear en cuanto a ataques, pero sí podemos decir que somos un país que somos frecuentemente atacados y en Latinoamérica. Ya hablando del sector financiero, esta es ahí les estoy poniendo a los que quieran consultar, hay varias publicaciones, son públicas, en donde el sector financiero sigue siendo uno de los sectores más atacados. Y es obvio, porque eso nos da una monetización, nos da una riqueza rápidamente, podemos
obtener ganancias si atacamos el sector financiero. Hay otros sectores que también igualmente son atacados, pero en este panel creo que nos preocupa mucho la parte de financiero y qué es lo que estamos protegiendo. Bien lo comentaban ahorita. Somos los custodios de mucha de la información personal que está de los ciudadanos, de todos los participantes, estamos siendo custodios. Y bueno, aquí en México, esta es información pública también, que publica Banco de México, que está ahí, también está la Liga. Tenemos un sitio que está dedicado a informar los ataques que han. Cada año y cada trimestre estamos publicando información. Aquí les pongo algunos ejemplos. Abajo está la Liga, donde pueden constar más de esta información. Y tenemos casas de bolsa, tenemos bancos, sociedad de información crediticia. De esta información, por ejemplo, desde el 2022 está difusión no autorizada de información crediticia de clientes. Es información que nos están dando, ¿sí? En 2023 seguimos teniendo ataques, se ve una monetización, se ve que están generando ganancias de diferentes bancos, sociedades cooperativas de ahorro incluso también, son parte del sector financiero y que están también siendo víctimas de estos tipos de ataques. Este año, pues también tenemos algunos ataques que ya se han dado. Son, obviamente, por razones que ustedes nos comprendan. No se puede dar todo el detalle de la información, de los atacantes. Muchas veces esta información está pública en otros medios, pero bueno, nosotros que somos Banco de México, estamos publicando esta información, no podemos dar a conocer quién exactamente y cómo fue realmente ese ataque, cómo se dio, pero hay ataques muy fuertes, muy coordinados. Algo que me gustaría mucho comentar y tener esta oportunidad es que si ustedes ven las ligas en Internet, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de lo que está diciendo. Hay diferentes ligas, diferentes usuarios de redes sociales que publican mucho de la información. Habría que tener mucho cuidado y me gustaría aprovechar este momento para decir, bueno, sí hay diferentes. Aquí les pongo uno de los que salieron nada más el 21 de abril, el 25 de abril, ahorita que estaba haciendo esta recuperación, incluso ayer mismo, ¿no? Recuperé recuperé esta información de las atacantes que se han estado dando y tenemos ataques donde se den información. Muchos de ellos, quisiera mencionar, no es una fuga de información reciente. Pudiera ya tener tiempo, pudiera no ser reciente, pero mucha de esa información sí es posible que todavía pueda ser utilizada. Y entonces, nada más hay que tener mucho cuidado en este tipo de información. El 20 de mayo, hace unos cuantos días, salió esta información de otro banco. No es información directa, pero de un ataque en este momento, pero sí nos está dando que la información que se está dando posiblemente en algún momento haya sido compartida. Y con esto quisiera comentar que mucho de toda esta información que está dando es a veces la complejidad tecnológica que nos está dando. Ahorita estamos hablando de los fintech, que el maestro Sando estaba hablando de la complejidad. Pues yo les puedo decir, también hay una complejidad tecnológica muy fuerte. No solamente la parte legal es complicada, la parte tecnológica es muy complicada, se integran diferentes sistemas, se guardan diferentes bases de datos, se tienen información de diferentes fuentes y protegerlas todas a veces es inevitable tener todo ese tipo 100% seguro. No hay una certeza 100%, siempre va a haber un caso de inhabitabilidad y obviamente es el escenario en el que estamos viviendo. Realmente esta parte yo les diría que es muy complicado tener la certeza completa de tener la protección. Sin embargo, sí les puedo mencionar que el sector financiero, las fuentes, ahorita mencionaban las supervisiones que ese Banco de México, CNBB, son fuertes para poder proteger esto. Sin embargo, el ecosistema es muy amplio, muy fuerte y hay diferentes jugadores que tienen distintas protecciones, pero bueno, estamos trabajando en eso, en armonía con las leyes que están gestando. Hasta aquí quisiera comentar en esta oportunidad.
Muchas gracias, doctor. Pues bueno, después de la pregunta de los principales retos de seguridad del sistema financiero, pues nos queda claro que es enorme. El reto es enorme, pero de ese tamaño es el esfuerzo que hay que reconocer de quienes custodian estos datos, esta información. La verdad es que es una gran responsabilidad y es una gran tarea la que se hace día con día, sin duda, pero también nos ha quedado claro, creo yo, que en mucho ese esfuerzo de estas instituciones y organismos, pues tiene que ir de la mano de nosotros como usuarios, ¿no? De no hacer este tipo de publicaciones, de permitir o facilitar la fuga de información. Entonces es un esfuerzo conjunto para preservar la seguridad de nuestro sistema financiero. Insisto, es una gran tarea y mucho que reconocer. Gracias, doctor. Doctora Román, hablando entonces de esta necesidad de proteger, de conjuntar esfuerzos, ¿cómo equilibra específicamente el INAI esta necesidad de transparencia y acceso a la información con la parte de la protección de la privacidad de los usuarios en el contexto bancario y en esta parte de fintech? Sí, magistrada, gracias. Bueno, como todos ustedes saben, el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo que tutela la política pública nacional de transparencia, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Hay asuntos muy bonitos en donde justamente lo que hacemos es ponderación de derechos humanos. La ley establece, por ejemplo, la prueba de interés público. Entonces, bajo la metodología que perfectamente se establece en la ley, lo que hacemos es valorar qué debe prevalecer, si la protección de los datos personales en un momento dado o el acceso a la información. A mí me gusta mucho referir, sobre todo en temas de protección de datos personales, inteligencia artificial, decíamos, en el último informe que presenta Ana Brian, la relatora de privacidad de Naciones Unidas. Es muy interesante este informe, pero ella refiere que tratándose de nuevas tecnologías, debemos privilegiar dos principios. Y decía transparencia, pero no transparencia como política pública, sino transparencia entendida como la responsabilidad de las empresas y las instituciones públicas que hoy generan inteligencia artificial y todas estas plataformas que hacen tratamiento masivo de datos personales. Este principio de transparencia me debiera, en principio, permitir saber cuando estamos interactuando, por ejemplo, con inteligencia artificial. Y también el principio de explicabilidad. Todas estas plataformas tecnológicas avanzadas funcionan con información, mucha información que de suyo es pública, pero mucha información relativa a nosotros, a los titulares de datos personales. Y como dije hace rato, estas empresas del sistema financiero y fintech manejan, hacen tratamiento de datos personales, además con el apellido de sensible, y funcionan en general con una serie de algoritmos. Pero estos algoritmos no los hacen las máquinas, los hacen las personas. Entonces, la relatora de privacidad justo decía, a ver, además de que tengo derecho a saber de forma transparente cómo haces el tratamiento de mis datos personales cuando estoy interactuando con inteligencia artificial, también tengo derecho a que me expliquen que estos algoritmos no tengan algún sesgo de discriminación. Por eso es que inteligencia artificial hemos sabido que discrimina a personas de tez oscura o a lo mejor privilegia a mujeres rubias, pero es justamente lo que nos hace falta, es esta parte de transparentar cómo se hace el tratamiento de datos personales y que el responsable pueda demostrar que está cumpliendo con la legislación de la materia. Sector financiero,
con la ley federal. Instituciones públicas que también trabajamos con inteligencia artificial y muy diferentes plataformas de tratamiento de datos con la ley general. Y bueno, desde el INAI justamente lo que hacemos es vigilar el cumplimiento de estas dos legislaciones. Gracias. Gracias, doctora. Qué interesante. Y justamente cuando hablamos de estos temas de inteligencia artificial, parece que somos muy ajenos a ellos, pero no, nos encontramos ya inmersos y lo que tenemos que hacer es adentrarnos mucho más. Nos espanta o nos espantaba un poco, pero a veces se cuestionaba, las personas quedarán de lado, pues no, no quedan de lado, siguen siendo las operadoras y siguen usando estos algoritmos y son quienes impulsan justamente todo lo que implica la inteligencia artificial. Y esta parte me la llevo, la transparencia como obligación, pero también como responsabilidad, ¿no? Es tanto lo que engloba estas funciones y estas obligaciones de las autoridades y en las funciones del INAI, que hay mucho que estudiar y mucho que adentrarnos en el tema. Gracias, doctora. Maestro Sandro, ¿cómo pueden entonces las instituciones financieras llamadas tradicionales y las fintech colaborar entre ellas para fortalecer esta seguridad y protección de datos personales, pero al mismo tiempo manteniendo el cumplimiento normativo al que se han referido? Yo creo, magistrada, que el sector financiero, en términos generales, incluidas, por supuesto, las instituciones fintech reconocidas en la ley y autorizadas por la autoridad, valga la redundancia, financiera, las autoridades, porque están Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de Hacienda, contribuyen, por supuesto, en el tratamiento, en el cuidado de la protección de los datos personales. Yo estoy convencido de que el sector financiero es un sector que está cada vez más comprometido con el tema. Sin duda, como lo decía la comisionada, no ha sido gratis, no ha sido un tema fácil, ha sido un tema de adecuación, de estire y afloje en el cumplimiento de las normas, de caso específico, de casos específicos donde incluso ha llegado a multarse alguna de estas instituciones, por decir, para abrir boca, digamos. Pero el reto, digamos, no vamos a parar en el sector financiero desde la perspectiva de los reguladores, de las instituciones, de los consultores que participamos en el universo financiero. Y voy a poner un ejemplo, cómo hay una complejidad mayúscula y justamente haciendo alusión a lo que decía la propia doctora, la comisionada. En materia de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, cada una de las instituciones financieras, piensen ustedes que uno de ustedes tiene 3 cuentas de banco con diferentes bancos. Con uno se identificaron con la credencial del INE, en otro se identificaron con su pasaporte y en otra eventualmente con su cartilla o eventualmente con su cédula profesional. Cada uno de los bancos donde ustedes tienen una cuenta tiene la obligación de hacer un expediente de ustedes como clientes, pero también de hacer una evaluación de qué tan riesgoso eres como cliente para el banco. En alguna de las cuentas te depositan la parte, digamos, académica, ¿no? Las clases que das aquí, allá, acullá. En otra te depositan tu nómina y en otra más, pues eventualmente otro tipo de cosas, la herencia que recibiste, la administración del edificio que estás haciendo como administrador del edificio, cualquier otra cosa más. La historia que cada una de estas cuentas, cada uno de estos bancos tiene tuya es distinta. Y por ende también la sensibilidad al riesgo es distinta. Estoy hablando de riesgos de, por ejemplo, lavado de dinero. Cada uno de estos perfiles de riesgo requiere que el oficial de cumplimiento, cada una de las instituciones tiene, por ejemplo, un oficial de cumplimiento encargado de cuidar la parte de la prevención del lavado de dinero y tiene un CISO también encargado de cuidar la parte de ciberseguridad. Cada una de las vulnerabilidades que podrías tener como cliente son distintas. En una de las cuentas podrías hacer un mal uso para efectos de lavado, en otra para efectos de fraude, o puede ser tú objeto también de un fraude. El banco va a mandar un reporte de operaciones, por ejemplo, inusuales, lo que se conoce a nivel mundial como el Suspicious Activity Report, el reporte de operaciones sospechosa, cuando rompes ese perfil transaccional. El banco estaba acostumbrado a que tú tuvieras un perfil transaccional de, déjenme cerrarlo, de 1,5 millones de pesos al año,
Y de pronto, en mayo del 2024, recibes un depósito de 4 millones de pesos. No es lo mismo una transferencia de 4 millones que un depósito de 4 millones. ¿A razón de qué? ¿Por qué? Hay una serie de información en la banca que nutre el entendimiento de ese riesgo. Aún así, le pareció sospechoso, mandó el reporte a la unidad de inteligencia financiera y lo que es más, hoy se permite un mecanismo en términos de la ley para poder intercambiar información que pudiera ser susceptible de prevenir lavado de dinero. Aquí el problema es que la sensibilidad de A no es lo mismo que la sensibilidad del banco B, ni la percepción de riesgo del banco C. Entonces, estos padrones o estos patrones de los que nos habla, por ejemplo, la comisionada en inteligencia artificial, donde ya son eventualmente instrumentos, herramientas tecnológicas, las que nos ayudan a ver qué tan riesgoso puede ser un cliente de acuerdo a su comportamiento. Explicar esas herramientas, todavía creo yo, ahí hay un gran paso, ahí hay una gran tarea por hacer, porque no necesariamente tenemos con claridad que todos partamos del mismo supuesto, del mismo riesgo, de la misma percepción del riesgo. Está la obligación del enfoque basado en riesgo en las instituciones financieras, pero no estoy seguro que se haya compartido necesariamente si los patrones que sirven para ese análisis de riesgo hayan sido los mismos. Yo, por supuesto, confío en que esos patrones no tienen nada que ver con la colonia donde vives, el código postal donde vives, el color de la piel, la preferencia sexual. Por supuesto, no son los patrones principales, sino eventualmente los financieros. Pero dentro de los financieros podría haber ciertos patrones. Por ejemplo, recepción de dinero en efectivo. Una persona que recibe en una cuenta dinero en efectivo automáticamente está cercana al universo de la ilegalidad, déjenme decirlo así. No necesariamente. Y eso eventualmente podría servir para configurar un patrón de riesgo en temas de inteligencia artificial. Creo que ahí hay un gran reto. Las instituciones financieras tienen que abocarse a ello y también me parece que hay que construir criterios, hay que empezar a planear las rutas sobre las cuales se va a analizar con esta profundidad. Gracias, maestro Sando. Qué interesante. La verdad es que creo que a todos, a todas nos ha sucedido en alguna ocasión como usuarios de los servicios bancarios. Por ejemplo, a mí en una ocasión una cuenta de nómina, pues me la bloquearon justamente diciendo es que tiene usted actividad sospechosa. ¿Por qué? Oiga, pues es que no le deposita nada más nómina, sino que de pronto le llegan depósitos de 100, de 200, de 300 pesos. Pues es que es lo que me mandan para el taxi de mis hijos o mi esposo me lo mandó para el súper. Pues es que es actividad sospechosa porque se sale del patrón que usted siempre tiene, ¿no? Entonces uno pone el grito en el cielo, pero falta esta información al usuario y sin duda falta esa generación de patrones, porque solamente sucedió en una institución, pero ya no en otra. Me fui de ahí muy espantada a otra institución donde no ha pasado, pero esos patrones, pues como nos comenta el maestro Sandro, desde luego no existen y tienen que existir. Muchas gracias. Doctor García, con la creciente adopción de tecnologías de estas ya ahora tan usuales, tan conocidas, blockchain, criptomonedas, ¿cuáles estima usted que son las principales preocupaciones de seguridad de datos que se enfrentan y qué medidas podrían atenderlas? Creo que sí, muchas gracias, magistrada. A ver, siguiendo con esto que estaba mostrando, bueno, esta parte de criptomonedas, de lo que estaban basándose en el blockchain, son utilizadas muchas veces por todas esas fintechs nuevas. Si vemos cómo se está desarrollando este mercado, vamos viendo que sí hay una buena oportunidad en México. Es decir, esto vamos creciendo, sí, no es todavía un despegue total, pero estamos manejando, estamos creciendo, es decir, esta es información que le estoy presentando acerca de que, bueno, sí estamos un paso atrás, pero ahí estamos como México, como nación, estamos avanzando en el uso de estas nuevas tecnologías para poder utilizar las criptomonedas. En México ya están utilizadas los bitcoins, que son los que más se utilizan. Sí, todavía no llegamos a un despliegue muy fuerte, pero sí es algo que estamos preocupados y que estamos ocupándonos
para que se pueda habilitar. De hecho, ahorita, como lo mencionaba incluso el maestro Sandro al inicio, todas estas nuevas tecnologías que están utilizando son para diferentes usos. Aquí también les traigo algunas estadísticas que están viendo cómo lo estamos utilizando, desde pagos, préstamos, tecnología para las instituciones, la parte de las finanzas, para seguros, lo que decían de crowdfunding, bancos digitales incluso que se están dando, están utilizando cada vez más este tipo de tecnologías se está utilizando, se está buscando que se pueda utilizar. Aquí el único punto es que va a crecer también con eso la parte de la complejidad informática y los sistemas que se utilizan y la protección que se le tiene que dar, como bien mencionaba la magistrada, realmente esto sigue siendo un reto cada vez más fuerte y las instituciones financieras tenemos que estar al tanto como les decía, CNBB, Banco de México, tenemos la misión de hacer supervisiones para pagos, para que todo ese tipo de tecnologías puedan ser utilizadas. Hay regulaciones, está la circular única bancaria, la CNBB, hay algunos contratos de interconexión para Banco de México, en fin, estamos viendo y supervisando que ese tipo de tecnologías, que ese tipo de usos se pueda dar cada vez más fuerte y que vayamos despegando. Hay muchas cosas que se pueden dar. Hay otros países que ya están más avanzados y a lo mejor tienen algunas otras preocupaciones, por ejemplo, que el anonimato, está hablando de los datos, el blockchain, por ejemplo, que nos permite que hay cierta parte de anonimato y por lo tanto no puede haber un seguimiento como tal de las identidades y que eso podría beneficiar, como también decía el maestro Sando, a lo mejor alguna procedencia ilícita, algún uso, un fraude, un blanqueamiento de dinero, en fin, hay que hacer un balanceo, hay que balancear también la parte de anonimato con la parte de seguimiento, con la parte de cumplimiento. Entonces, esto está abocando un poco más. Y pensando un poquito de esto que estábamos mencionando, yo también quería comentar aquí, por ejemplo, una parte que a veces a mí me llama la atención. No sé cuántos, a mí cuando soy en este tipo de foros, en estos paneles, pláticas, siempre me gusta preguntar cuánta gente utiliza el CODI. Porque si yo pregunto cuánta gente hace depósitos a través de SPAY, de sistemas de pagos, es la gran mayoría. Pero si yo pregunto cómo hacen este cobro, este CODI, cómo hacen, pasan con el QR, muy poca gente. De hecho, ahorita tal vez el hecho de que esté de manera remota no va a permitir ver cuántas manos están levantadas, pero mucha gente no lo utiliza y realmente CODI es una tecnología que está es una forma de pago que utiliza el SPAY, pero que está fomentada por Banco de México. Aquí la parte de todo lo que fue la construcción, yo participé en la parte de seguridad para dar una protección tecnológica a este tipo de cobro. Les puedo decir claramente que es seguro, sus datos están seguros. Es más seguro utilizar este CODI que pagar en efectivo a veces, estar cargando el efectivo, estar cargando o recuperar la clave, por ejemplo, para hacer un depósito. Eso es un QR que es bastante fuerte, muy seguro. Los datos realmente pasan por canales cifrados fuertes y se puede hacer transacción en segundos. Realmente yo les pido, si me permiten en esta oportunidad, que denle una oportunidad a CODI. Todo el mundo que no utiliza el CODI, a lo mejor de una aplicación bancaria que les permite el CODI. El CODI es un pago prácticamente en efectivo, pero electrónico, es cobro digital. Entonces yo les pido, si me permiten en esta oportunidad, que le den una oportunidad a CODI, bajen en su misma aplicación, pueden utilizar, dense de alta, les cuesta un centavo y no hay comisión. Creo que eso es bastante atractivo. No tienen ninguna comisión por depósito y por pagar en efectivo. Entonces, si ustedes quieren hacer préstamos a esto, ahorita lo que decía la ministra, a lo mejor para pagar el súper, para pagar algo que necesite, un CODI es mucho más rápido, mucho más sencillo que utilizar una transferencia, a lo mejor, por medio de SPAY. Entonces, yo les pido. Y finalmente, bueno, después del anuncio, Banco México, también comentando ahorita sobre las nuevas tecnologías, también les quiero, nada más para cerrar el punto,
acerca de lo que también mencionaban, que la seguridad es parte de todos, todos estamos en el ecosistema, tanto bancos como instituciones, como la propia población. Por ejemplo, seguramente alguien de ustedes lo escuchó, fue un video falso que fue aprovechando inteligencia artificial, utilizando a la imagen de nuestra gobernadora, que hacía una publicación o fomento acerca de una inversión que era obviamente ilícita, que no era real, pero a través de inteligencia artificial había un video que utilizaba su voz, que utilizaba su imagen, que utilizaba su dinámica, que es más, que la ponían dentro de un noticiero y mucha gente pudo haber caído. Entonces ese mismo día dimos el aviso, dimos que cuenta de que no era algo real, pero la gente, la población, tiene que tener a lo mejor ese tipo de colmillo de revisión, de que el clic que le dan, que la llamada, el correo que le mandan, diciendo que es una institución bancaria, diciendo que incluso que era de Banco de México, es falso. Entonces, mucha gente cae en ese tipo de cosas, comparte su información personal. No es necesario que a veces entren al banco, sino el propio ciudadano está dando esa información. Entonces, también, si me permiten esta oportunidad, también tengamos una mayor conciencia para toda la población. Es un ecosistema en donde todo el mundo participamos y todo el mundo tenemos que aportar para el mejoramiento de esta protección de datos. Gracias. Gracias, doctor. Pues nos sigue dando un poquito de miedo usar criptomoneda, Bitcoin, pero todos los días usamos la cadena de bloques. Entonces, bueno, es familiarizarnos más. Yo me confieso no usuaria de CODI, pero lo voy a hacer ya, porque ya mencionábamos que es una responsabilidad de todas y de todos conjunta el preservar la seguridad de estas operaciones que hacemos todos los días. Entonces, gran responsabilidad es sobre nosotros los usuarios. Así que vamos a hacer uso de esos elementos que nos dan los sistemas y que resguardan la información, pues hay que usarlos para que colaboremos de mejor forma al resguardo de nuestros propios datos. Y bueno, si ustedes me lo permiten, nos mandaron dos preguntas que nos formula Coral Díaz. Cualquiera de ustedes que estime pertinente contestarla, con todo gusto estamos a la orden. Y es la primera de ellas: ¿cómo impacta la inteligencia? Perdón. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial generativa y DevOps en el sistema financiero? ¿Quién desea contestar? Si me permiten rápidamente, Adelante, doctor. la inteligencia artificial generativa creo que es ampliamente utilizada para muchas cosas, pero como toda la tecnología, tiene la parte buena, la parte que facilita, la parte que nos va a ayudar a automatizar algunas labores, pero nada más hay que tener mucho cuidado en cómo se está utilizando, cuál es el resultado que estamos viendo. Hay muchos, por ejemplo, dentro de toda esta tecnología que estamos usando de inteligencia artificial generativa a través del sector financiero, tenemos mejoramiento de inversiones, mejoramiento de herramientas. En la parte tecnológica tal vez hay hasta mejoramiento en la parte detectiva, la parte de que estamos protegiendo mejor. Sin embargo, también hay sesgos y eso creo que en el panel se habló. Hay sesgos, ¿de dónde está obteniendo la información? ¿Quién lo está generando? ¿Cómo se está utilizando? Yo les di un ejemplo de un mal uso de inteligencia artificial que nos pega, no es del sector financiero, pero nos pega en las finanzas. Entonces, habría que tener mucho cuidado con cómo se está utilizando. La tecnología no es buena ni mala. Eh, la inteligencia artificial generativa no va a ser buena o mala, es el uso que le estemos dando y que nosotros estemos aprovechando o estando al cuidado de esto. Gracias. Gracias, doctor. Y nos envía igual Coral otra pregunta. ¿En un futuro estas tecnologías se podrían emplear como elementos integrales de la estrategia RegTech de los supervisores y reguladores? Si me Adelante, por permite, favor. magistrada, sí, y no solamente en un futuro. La Comisión Nacional Bancaria de Valores hace, pues quizás 6 años, ganó un premio por ser una de las instituciones reguladoras, supervisoras en el mundo que utilizaba ya RegTech o el famoso SupTech.
que es Supervision Based on Technology. La supervisión hecha justamente a partir de elementos de inteligencia artificial. Prácticamente, digamos, esa es una segunda etapa. La primera etapa que se desarrolló en la Comisión Nacional Bancaria en materia de prevención de lavado de dinero, justamente, es la revisión de ciertas herramientas requiere, déjenme decirlo así, ciertos pasos y puntos elementales. Y esos pasos y puntos elementales, para no dejarlos a la discrecionalidad de quien realiza esa supervisión, se realiza a través de algoritmos que se conectan entre los sistemas. Por ejemplo, todas las personas políticamente expuestas, conocidas como PEPs, las dos que me acompañan aquí son PEPs, por ejemplo, necesitan tener un análisis, una debida diligencia, si no reforzada, diferenciada a cualquier otro ciudadano que no fuera persona políticamente expuesta. ¿Cómo sabemos que un banco hizo la debida diligencia de este análisis de riesgo de las dos PEPs que me acompañan en este foro y que me enorgullece mucho estar aquí? Tendríamos que revisar específicamente qué hizo cada una de esas instituciones. Entonces, hoy existe plataforma para poder hacer ese tipo de supervisión. Ya existen países como Singapur, por ejemplo, que tienen muy adelantado el tema de la supervisión basada en estos elementos tecnológicos, pero también las propias instituciones para el cumplimiento de las normas tienen ya elementos de RegTech, justamente, que pueden ayudarse al cumplimiento de esas obligaciones que tienen a través de la tecnología. Yo creo, como lo dijo Arturo, que además es un gurú del tema, ¿no? Y además conoce desde hace muchos años estos elementos y que conoce el desarrollo del sistema financiero a la perfección. Yo creo que, como lo dijo él, el CODI, por ejemplo, está a la mano, es una herramienta súper útil y creemos que descubrimos el hilo negro cuando vemos que podemos utilizar una transferencia a través de un teléfono, ¿no? Cuando tenemos otras herramientas mucho más útiles, ha faltado difusión quizás del tema, la gente no lo conoce, pero así como nos acercamos a la tecnología, tenemos que saber, hace unos días lo platicaba yo en una clase universitaria, la brecha generacional que hay entre un abuelo, una abuela y un nieto hoy es inminentemente tecnológica. Antes nos sentábamos en la sobremesa y platicábamos con los abuelos. Hoy, si yo siento a una cría de 8, 9 años con sus abuelos, si no le entiende el abuelo al iPad, ¿no? Pues evidentemente están años luz. Lo mismo nos está pasando en términos tecnológicos. Si nosotros queremos hacer el uso de tecnologías porque nos facilitan la vida, ¿no? A través de un anillo puedo tener control de la oxigenación en sangre, de qué tanto duermo, de qué tanto me muevo, etcétera, etcétera, etcétera. También sabemos que esa información eventualmente debe tener un control, debe tener una autorización, debe tener un riesgo, tiene un riesgo aparejado. Entonces, entender todos que el uso de la tecnología trae consigo riesgos inherentes y que en la medida en que nosotros estemos protegidos, enterados, cuidados, no darle a aceptar a todo por automático, no términos y condiciones. ¿Quién de ustedes ha leído términos y condiciones cuando salen en el pop de una aplicación? Nadie. Y todo el mundo pone a aceptar, vámonos a lo siguiente. Ahí es donde tenemos que tener claridad, enterarnos, de preferencia si tenemos la elección entre meter nuestro dinero en una entidad que no está regulada, que eventualmente podría estar cometiendo un delito financiero de captación irregular, a otra que lo está, pues hagámoslo en la regulada. Muy probablemente sus estructuras tecnológicas sean mucho más robustas, estén supervisadas de manera especializada. Me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos como ciudadanía. Aceptar que nuestra exposición al riesgo está ligada también a la tecnología, pero aceptar también que está en nuestras manos ayudar al país a cuidarse en ese sentido. Sin duda, gracias, maestro Sandro. Y nos remiten una última pregunta, si me permiten. De acuerdo con la ley FinTech, que regula también las instituciones de financiamiento colectivo y las de pago electrónico y otras leyes, doctor Arturo, ¿ha tenido conocimiento desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acciones civiles, mercantiles o penales de particulares por robo de identidad, datos personales o incluso monetario?
Eso. Lamentablemente no tengo esa información de si ha habido algo que ha llegado a más en cuanto a ese tipo de denuncias o que haya tenido algún tipo de penalización sobre este tipo de información que se está fugando. Honestamente, digo, ya carencia de la información, muchas veces ese tipo de información personal muchas veces se pierde mucho antes de la transacción, mucho antes de que uno entra a un comercio electrónico, entra a banca en línea, muchas veces ya se perdió esa información, como ahorita decía el maestro Sandro, se perdió con un clic que alguien dio, se perdió cuando bajaron información, cuando bajaron una aplicación que no deberían, y entonces se entra a algún tipo de mal uso o cuando ingresas tu información hacia, como ahorita mencionaban también, estos de los montadeudas, das la información, das el acceso. Aquí más allá de leer los términos y condiciones, que sinceramente sí es complicado estar leyendo 50 hojas de esto, pero honestamente es algo que va más allá porque cuando dan a aceptar a este montadeudas, además de eso, están compartiendo los datos, compartiendo la información y no importa que pagaran, no importa que hicieran. Entonces, creo que en ese término, más allá de la tecnología, lo que están usando, muchas veces se da antes. Digo, lamento que no tengan la información directa que preguntan, pero es algo relacionado. Gracias, doctor. Doctora, por favor. Gracias, magistrada. Yo solamente quisiera agregar un dato porque desde el INAI sí hemos recibido algunas denuncias relacionadas con instituciones del sistema financiero. Hace rato les decía, la más alta que hemos impuesto justamente ha sido un banco, ha sido hasta de 36 millones de pesos, se judicializó, se litigó y bueno, al final se pagó. Pero sí es común recibir denuncias en materia de protección de datos en el INAI. Y algo bien importante, en particulares solamente es competente el INAI. No importa si la empresa está en Tijuana o está en Mérida. Cuando se trata de instituciones del sector público, ahí, bueno, como en el Estado de México, está el InfoEM. En Ciudad de México está el Info Ciudad de México. Gracias, doctora. Pues ha sido nos ha enseñado mucho el día de hoy este panel de ciberseguridad. Sobre todo nos sorprende ver la forma en la que pensamos que no estamos inmersos, pero que realmente lo estamos y lo estamos en las actividades que hacemos día con día, en las más cotidianas, estamos ya inmersos en esta vorágine de tecnología y de seguridad y de protección de datos. Y mucho, insisto, es responsabilidad de todas y de todos colaborar a que esta seguridad pues pueda preservarse de la manera más adecuada. Así que ha sido un honor. Muchas gracias, maestro Sandro, doctora Román. Doctor Arturo, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hay que continuar con mucho diálogo sobre este tema y explorar, ojalá que haya muchas oportunidades de poder colaborar en un futuro cercano. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro panelista, muchas gracias, magistrada. Y en este momento se hace entrega de los reconocimientos en manos de la magistrada doctora María Alejandra Almazán Barrera y se le entrega este reconocimiento por su participación en este foro al especialista en consultoría financiera Sandro García Rojas Castillo. Con un aplauso de todos ustedes. Magistrada, hace entrega de este reconocimiento otorgado por el Poder Judicial del Estado de México. De la misma manera, se le entrega reconocimiento muy merecido a la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, doctora Josefina Román Vergara. Muchas gracias por su aportación. Y a quien nos acompañó de manera virtual, también le ofrecemos un fuerte aplauso y se le hace entrega de manera simbólica
a el gerente de seguridad de tecnologías en la información de Banco de México Virtual, doctor Arturo García Hernández. Ahí está su reconocimiento que se le hará llegar a la ubicación donde usted nos ha proporcionado. Muchas Gracias. gracias a los tres por su participación en este foro. Y pues con mucho gusto también se le hace entrega de un agradecimiento por fungir como moderadora a la magistrada doctora María Alejandra Almazán Barrera, y entrega este agradecimiento el licenciado Moisés Israel Calvo de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México.